¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto luches, una sombra invisible te persigue? Sientes un peso en tus hombros que no puedes explicar, un cansancio que no viene del trabajo, o vives bajo una nube de mala suerte, conflictos y puertas que se cierran sin razón aparente. No estás imaginando cosas, no te estás volviendo loco. Existe un mundo espiritual tan real como el aire que respiras, y en este momento hay una guerra silenciosa ocurriendo a tu alrededor. Muchos de los problemas que enfrentas, esas ataduras que te impiden avanzar, esos ataques nocturnos que te roban la paz, no son coincidencias, son ataques directos, sentencias lanzadas desde altares de oscuridad por brujos, hechiceros y personas que operan bajo la influencia de entidades malignas con un único propósito: detener tu destino. Pero hoy, esa persecución termina. Hoy, voy a revelarte un secreto divino, un principio de autoridad tan poderoso que ha estado escondido a plena vista en la palabra de Dios. Te enseñaré a usar una frase, una declaración espiritual que no es un truco, no es un amuleto, sino una llave de autoridad divina capaz de desarmar y poner de rodillas a cualquier poder de las tinieblas que se haya levantado contra ti. En este video, aprenderás no solo a defenderte, sino a contraatacar en el espíritu. Vas a entender por qué los ataques te afectaban y cómo asegurarte de que nunca más tengan poder sobre tu vida, tu casa y tu familia. Vamos a desmantelar el poder de la brujería y a activar la autoridad que Dios ya te entregó. Así que, si estás listo para pasar de ser la víctima a ser el guerrero, si estás listo para silenciar la voz del enemigo y caminar en la victoria que te pertenece, dale un me gusta a este video como una señal, como una primera declaración de que estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Prepárate, porque tu vida espiritual está a punto de cambiar para siempre. Vamos a empezar. Parte 1. Comprendiendo el campo de batalla espiritual. Para poder vencer en una guerra, primero debes entender cómo opera el enemigo, y más importante aún, cuál es la fuente de tu propio poder. Muchas personas, incluso creyentes sinceros, cometen un error fatal. Intentan pelear una batalla espiritual con armas carnales o, peor aún, intentan combatir magia con más magia. Piensan que necesitan un ritual más fuerte, un amuleto más poderoso o una oración repetida como una fórmula mágica. Pero ese es el engaño del enemigo. El diablo quiere que pelees en su terreno, usando sus reglas. Pero nosotros no operamos bajo las reglas de la oscuridad. Operamos bajo la jurisdicción del reino de los cielos. La lógica detrás de lo que te voy a enseñar no es magia contra magia. Es autoridad divina contra obras de las tinieblas. Son dos niveles completamente diferentes. Imagina un embajador de un país poderoso. Él no necesita gritar ni pelear físicamente con los guardias de otro país. Él simplemente presenta sus credenciales, habla en nombre de su rey o presidente, y su palabra tiene el peso y el respaldo de toda una nación. Cualquier ataque contra él es un ataque contra la nación que representa. Espiritualmente, es exactamente así. Cuando aceptaste a Cristo, no solo fuiste perdonado, fuiste comisionado. Te convertiste en un embajador del reino de los cielos. El problema es que muchos embajadores no conocen la autoridad que portan. Tienen el pasaporte diplomático, pero viven escondidos como si fueran inmigrantes ilegales en un territorio hostil. Las palabras tienen un poder inmenso. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto es un principio universal. Los brujos y hechiceros lo saben muy bien. Ellos usan palabras, decretos y maldiciones cargadas de intención maligna para abrir portales y darles permiso a los demonios para operar en la vida de las personas. Crean ataduras, envían enfermedades, provocan divisiones, todo a través de la palabra. Pero aquí está la revelación. Así como las palabras pronunciadas en un altar satánico cargan un poder oscuro, las palabras proclamadas por un hijo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, cargan un poder infinitamente superior, el poder del Dios Todopoderoso. Un brujo no se arrodilla ante ti por tu fuerza humana, por tus gritos o por tu enojo. Él se ve forzado a doblar la rodilla porque cuando tú hablas con autoridad divina, no eres tú quien habla. Es el reino de los cielos respaldándote. Es la presencia de Cristo manifestándose a través de ti. Y ante esa presencia,
Ningún altar de brujería, ningún demonio, ningún principado puede permanecer en pie. Son obligados a someterse. No es una opción, es una ley espiritual. El error ha sido pensar que estamos en una lucha de fuerzas iguales. No lo es. Es como comparar la luz de una vela con la luz del sol. La oscuridad simplemente no puede coexistir donde la verdadera luz se manifiesta. Tu trabajo no es pelear en el sentido tradicional. Tu trabajo es manifestar la luz y hacer valer la autoridad que ya te fue dada. Parte 2. La mecánica del mundo oculto y cómo se rompe. Ahora, profundicemos un poco más para que entiendas por qué te has sentido atacado y cómo estas estructuras malignas son edificadas. La brujería opera a través de un principio que llamaremos legalidad espiritual. Los demonios no pueden hacer lo que quieran. Necesitan una puerta abierta, un permiso, un derecho legal para operar en la vida de alguien. ¿Y cómo obtienen ese derecho? A través de varias vías. El pecado personal, las maldiciones generacionales o, en el caso que nos ocupa, los trabajos de hechicería. Cuando un brujo realiza un ritual contra ti, en esencia, está falsificando un documento legal en el mundo espiritual. Usa tu nombre, a veces una foto o un objeto personal, y pronuncia palabras de maldición para sentenciarte a la enfermedad, a la ruina, a la soledad. Es como si un juez corrupto emitiera una orden de arresto contra un inocente. En el mundo natural, si la policía llega con esa orden, te arrestará, aunque seas inocente, porque la orden les da la autoridad para hacerlo. De la misma manera, los demonios, que son como los policías del reino de las tinieblas, ven esa sentencia de maldición y la usan como su derecho legal para atacarte. Por eso, sientes que las cosas se traban, que las puertas se cierran, que la opresión llega. Están ejecutando una orden fraudulenta. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años sufrió de una enfermedad en la piel que ningún médico podía curar. Al mismo tiempo, su negocio, antes próspero, se fue a la quiebra. Vivía en una constante pesadilla. Después de mucho buscar ayuda, un hombre de Dios le reveló que un familiar cercano, por envidia, había pagado por un trabajo de brujería para secarla en vida. Habían lanzado una sentencia de ruina y enfermedad sobre ella. Ella podría haberse hundido en el miedo, pero en lugar de eso, aprendió el principio de la autoridad. Comprendió que esa sentencia de la oscuridad, aunque real en su efecto, era ilegal ante el Tribunal Supremo del Cielo. Ella tenía un abogado y un juez superior, Jesucristo. Una noche, mientras sentía una opresión terrible, en lugar de llorar, se levantó en su habitación y no le habló al brujo, ni siquiera al diablo. Le habló directamente a la sentencia. Declaró en voz alta: «En el nombre de Jesús, yo cancelo y anulo toda sentencia de enfermedad y de ruina lanzada contra mi vida. Esa orden es ilegal, porque mi vida fue comprada por la sangre de Cristo. La única sentencia que prevalece sobre mí es la de bendición, vida y prosperidad que Dios ha declarado». Ella cuenta que en ese momento sintió como si algo se rompiera en el mundo espiritual. A los pocos días, su piel comenzó a sanar milagrosamente, y en los meses siguientes, ideas nuevas y puertas se abrieron para reconstruir su negocio de una manera aún más próspera. ¿Qué hizo ella? No luchó con magia. Ella ejerció su autoridad como ciudadana del cielo y declaró la orden de un tribunal superior, anulando la orden fraudulenta del enemigo. Esto es exactamente lo que tú y yo podemos y debemos hacer. No le tenemos miedo a sus altares, a sus rituales o a sus maldiciones, porque tenemos acceso a una corte celestial superior. Y hoy aprenderás a presentar tu caso y a declarar la sentencia final. Parte 3. El fundamento bíblico de tu autoridad inquebrantable. Lo que te estoy enseñando no es una opinión personal ni una nueva doctrina. Es un principio fundamental establecido en la palabra de Dios. Necesitas anclar tu fe en esta verdad para que tus palabras tengan el peso de la convicción. El versículo más poderoso que fundamenta nuestra autoridad se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Hablando de Jesús dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Analicemos esto. No dice algunas rodillas, dice toda rodilla. No especifica si son rodillas de ángeles, de hombres, de demonios, de brujos o de principados. Toda rodilla está obligada a doblarse. Esta es una ley universal, un decreto divino. Cuando tú declaras algo en el nombre de Jesús, no estás usando su nombre como un amuleto. Estás invocando la totalidad de su autoridad, su poder, su victoria en la cruz. Es como si el embajador que mencionamos antes dijera: hablo en nombre del rey. La autoridad no reside en el embajador, sino en el rey que lo respalda. Además, en Lucas 10:19, Jesús mismo nos dice directamente: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra potestad aquí es exousia en griego, que no significa solo fuerza física, sino autoridad, derecho, jurisdicción. Jesús nos transfirió su jurisdicción sobre toda la fuerza del enemigo. No una parte, no el 99%, sino toda. Esto significa que un cristiano que camina en su autoridad tiene más poder en su dedo meñique que un batallón entero de demonios. El problema nunca ha sido la falta de poder, sino la falta de conocimiento y de fe para ejercer la autoridad que ya poseemos. Por lo tanto, la frase que vas a aprender a declarar no es una fórmula mágica, es un acto de fe basado en un principio legal establecido por Dios mismo. Es tu posicionamiento consciente como hijo de Dios, como embajador del cielo, que mira a la cara a cualquier poder de la oscuridad y le recuerda cuál es su lugar, debajo de tus pies. Cuando entiendes esto, dejas de orar con miedo, pidiendo por favor que el diablo me deje en paz, y empiezas a decretar con autoridad, ordenando al diablo que te deje en paz, porque no tiene derecho legal para atormentarte. Es un cambio total de mentalidad, de víctima a vencedor. Parte 4. La preparación espiritual. Antes de la declaración. Ahora, antes de revelarte la frase, esta es quizás la parte más importante de todo el video, porque un arma poderosa en las manos de alguien que no está preparado puede ser inútil o incluso peligrosa. Declarar esta frase no es un acto mecánico. Para que tenga el poder del Espíritu Santo detrás, requiere una preparación de tu parte. Hay 3 pilares fundamentales para esta preparación. El primero es la conciencia. Debes saber quién eres en Cristo. No es algo que sientes, es algo que sabes por la palabra de Dios. Tienes que meditar en las escrituras que hablan de tu identidad. Eres hijo de Dios, Juan 1:12. Eres coheredero con Cristo, Romanos 8:17. Estás sentado en lugares celestiales con Él, Efesios 2:6. Cuando el enemigo venga a susurrarte que eres débil, que eres un pecador, que no tienes poder, tú debes tener la conciencia de tu verdadera identidad tan arraigada en tu espíritu, que esos susurros suenen ridículos. La autoridad fluye de la identidad. Si no sabes quién eres, no sabrás qué autoridad posees. El segundo pilar es un corazón limpio. Santiago 4:7 nos da una secuencia clara. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate que el resistir al diablo viene después de someterse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa vivir en obediencia y mantener un corazón limpio. Si hay pecado no confesado en tu vida, como rencor, falta de perdón, mentira, inmoralidad, esos son derechos legales que le entregas voluntariamente al enemigo. Es como si, después de echar al ladrón por la puerta, le dejaras una ventana abierta con una invitación. Antes de declarar cualquier cosa contra el enemigo, tómate un momento en privado con Dios. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay algo en tu vida que no le agrada. Confiésalo, arrepiéntete genuinamente y recibe su perdón. Un corazón limpio y una conciencia tranquila te dan una audacia y una confianza tremendas en la guerra espiritual. No le das al enemigo nada de qué acusarte. El tercer y último pilar es la convicción. No puedes declarar esta frase con una voz temblorosa, con duda en tu corazón, esperando a ver si funciona. La fe no es un experimento. La fe es una convicción. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que hablar no con miedo, sino con la plena seguridad de que el poder que te respalda es infinitamente mayor que cualquier poder que se te oponga.
Tu convicción no viene de tus propios méritos, sino de la fidelidad de la palabra de Dios. No estás confiando en ti mismo, estás confiando en la promesa de Cristo. Así que, cuando vayas a hablar, respira profundo, endereza tu espalda espiritual y habla como un rey, como una reina, como el Hijo del Dios Altísimo que eres. Habla con la certeza de que cuando tus palabras salen de tu boca, los cielos se mueven y el infierno tiembla. Conciencia de quién eres, un corazón limpio ante Dios y una convicción inquebrantable en su palabra. Con estos 3 pilares en su lugar, estás listo para usar la llave. Parte 5. La revelación de la frase de autoridad divina. Ha llegado el momento. Después de entender el campo de batalla, la mecánica del enemigo, el fundamento bíblico de tu poder y cómo prepararte, ahora te entregaré la declaración. Quiero que entiendas algo crucial. Esta frase no es mía, no es tuya, no la inventó ningún hombre. Es la palabra de Dios condensada en una declaración de autoridad. Su poder no reside en la combinación de las palabras, sino en el principio espiritual que activan cuando son proclamadas con fe. La frase es simple, directa, y no deja lugar a negociación. Cuando sientas un ataque, una opresión, o sepas que se ha levantado brujería contra ti, mirarás al mundo espiritual y declararás con firmeza y convicción: en el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dobla. Tú, espíritu detrás de esta brujería, no tienes poder ni autoridad sobre mí. Yo anulo tu sentencia, rompo tu hechizo y te ordeno que te sujetes ahora al poder de Cristo. Vamos a desglosarla para que entiendas el peso de cada parte. En el nombre de Jesucristo, este es el fundamento. Estás declarando bajo qué jurisdicción operas. No es en tu nombre, es en el nombre que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es tu credencial de embajador. Toda rodilla se dobla. Esta es una declaración de la ley universal de Filipenses 2. No estás pidiendo que se doble, estás afirmando un hecho consumado. Estás recordándole al enemigo la ley a la que está sujeto. Tú, espíritu detrás de esta brujería, aquí eres específico. Tu lucha no es contra la persona, el brujo o quien te tiene envidia. Esa persona es solo un peón. Tu lucha es contra la entidad espiritual que la está usando. Al dirigirte al espíritu detrás, estás apuntando el arma al verdadero enemigo. No tienes poder ni autoridad sobre mí. Estás declarando tu inmunidad diplomática en Cristo. Estás reafirmando la verdad de Lucas 10:19. Le estás notificando que su jurisdicción termina donde comienza tu vida en Cristo. Yo anulo tu sentencia, rompo tu hechizo. Este es el acto de autoridad. Como la mujer del testimonio, estás actuando como un juez de una corte superior, cancelando la orden fraudulenta emitida en las tinieblas. Estás rompiendo el documento legal que el enemigo creía tener contra ti, y te ordeno que te sujetes ahora al poder de Cristo. Este es el golpe final. No le pides que se vaya, le das una orden. Le ordenas que se someta a la única autoridad verdadera. La palabra ahora es importante. Denota inmediatez y urgencia. No hay negociación. Cada vez que declares esta frase, recuerda, los demonios, los principados, están constantemente buscando una grieta en tu armadura, esperando que caigas en el miedo o la duda. Pero cuando te mantienes firme, hablas con Dios en oración y usas la legalidad que Él te ha dado como creyente, te vuelves intocable. El poder no está en gritar, está en saber y declarar con convicción la verdad de la palabra de Dios. Parte 6. ¿Cómo y cuándo usar tu autoridad prácticamente? Saber la frase no es suficiente. Tienes que saber cómo y cuándo implementarla en tu vida diaria. Aquí tienes algunas situaciones prácticas. 1. Durante ataques nocturnos. Si te despiertas en medio de la noche con una sensación de pánico, parálisis del sueño o pesadillas recurrentes, no te quedes en la cama temblando. Si no puedes hablar, declara la frase en tu mente con fuerza. Si puedes, siéntate en tu cama y declárala en voz baja pero firme. Estás limpiando la atmósfera espiritual de tu habitación y recordándole a cualquier entidad que ese territorio pertenece a Cristo. 2. Cuando sientes opresión espiritual, a veces, sin razón aparente, puedes sentir un peso abrumador, una tristeza profunda, una confusión mental o un agotamiento extremo que no es físico. Eso a menudo es opresión demoníaca.
En lugar de aceptarlo, ve a un lugar privado y declara la frase. Estás sacudiéndote esa capa de oscuridad que el enemigo ha intentado poner sobre ti. 3. Al discernir envidia, manipulación o hechicería. Si estás cerca de alguien y sientes una energía oscura, o si sabes que alguien te desea mal, no tienes que confrontar a la persona. Más tarde, en oración, declara la frase específicamente contra cualquier palabra o intención maligna enviada por esa persona. Estás neutralizando las flechas antes de que lleguen a su destino. Recuerda, tu guerra es espiritual. 4. Para proteger a tu familia y tu hogar, puedes caminar por tu casa, declarando esta autoridad sobre cada habitación, sobre tus hijos, sobre tu cónyuge. Estás estableciendo un perímetro de protección espiritual. Declara, en el nombre de Jesús, ninguna brujería, ningún hechizo, ninguna maldición tiene poder para entrar en este hogar o tocar a mi familia. La clave en todos estos casos es la fe. Tu declaración debe ser firme y confiada. No es un grito de desesperación, es un decreto de un rey. No tienes que sentir nada espectacular. A veces sentirás un cambio inmediato en la atmósfera, otras veces no. Pero los sentimientos no dictan la realidad espiritual. La palabra de Dios es la realidad. Confía en que cuando la declaras, algo poderoso sucede en el reino invisible. Lo sientas o no, mantente firme en la fe. Parte 7. Un llamado a la responsabilidad y al cierre inspirador. Ahora, una advertencia importante. Este conocimiento y esta autoridad conllevan una gran responsabilidad. No uses esta frase de manera liviana, como para probar a ver qué pasa, o por simple curiosidad. Esto no es un juego. La guerra espiritual es seria. El poder no viene de la repetición vacía de palabras, sino de tu alineamiento con Dios. Y esto me lleva al punto más crucial. Quien elige vivir en pecado, en desobediencia deliberada, pierde su autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque estás entregando voluntariamente tu inmunidad diplomática. Estás saliendo de la protección de la embajada para jugar en el territorio del enemigo. La autoridad espiritual exige una vida recta. No significa que debas ser perfecto. Nadie lo es. Pero sí significa que debes tener un corazón que busca agradar a Dios, que es rápido para arrepentirse y que se esfuerza por vivir en santidad. Tu vida debe respaldar tus palabras. Dicho esto, nunca dejes que el enemigo te acuse o te haga sentir indigno de usar tu autoridad. Si has pecado, confiésalo. Recibe el perdón y ponte de pie de nuevo. Tu autoridad no se basa en tu perfección, sino en la perfección de Cristo. Así que hoy, quiero que te lleves esto en lo más profundo de tu ser. Ninguna bruja, ningún hechicero, ningún demonio, ningún altar satánico puede resistir cuando un hijo de Dios se levanta en fe y declara la verdad en el nombre de Jesús. El poder que te respalda creó el universo. El poder al que te enfrentas es un poder derrotado. Declara esta frase cuando sea necesario, y verás con tus propios ojos cómo las tinieblas se curvan ante la luz de Cristo que hay en ti. No vivas más con miedo. No aceptes más la opresión como algo normal. Levántate, guerrero, guerrera. Es tiempo de tomar tu lugar. Ahora quiero que oremos juntos. Quiero guiarte en una oración para sellar esta palabra en tu espíritu y activar esta autoridad en tu vida. Donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos y repite estas palabras después de mí, no con tu boca, sino con todo tu corazón. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y por la revelación de la autoridad que me has dado en Cristo Jesús. Hoy, renuncio a todo miedo, a toda duda y a toda mentalidad de víctima. Me arrepiento de mis pecados, limpio mi corazón ante ti y me someto a tu voluntad. Acepto mi identidad como tu hijo amado y como embajador de tu reino. Y ahora, me pongo de pie en esa autoridad. Repite conmigo la frase: en el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dobla. Tú, espíritu detrás de cualquier brujería, maldición o ataque en mi contra, no tienes poder ni autoridad sobre mí. Yo anulo tu sentencia, rompo tu hechizo y te ordeno que te sujetes ahora al poder de Cristo. Amén y amén. Siente la paz y la autoridad que ahora fluyen en ti. Has activado tu poder. Ahora, quiero pedirte 3 cosas muy importantes. Primero, quiero que hagas un acto profético ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y declara una frase de victoria. No cuentes tu problema, declara tu victoria. Escribe: mi victoria está sellada en Cristo.
o soy libre por el poder de Jesús. Al escribirlo, lo estás declarando en el mundo físico y sellándolo en el espiritual. Segundo, los comentarios son un lugar para nuestra comunidad. Si ves a un hermano o hermana que comparte una lucha, anímalo. Si tienes un testimonio de liberación, compártelo para levantar la fe de alguien que lo necesita. Seamos una luz los unos para los otros. Y por último, si este video ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal para no perderte más enseñanzas como esta. Y compártelo. Hay alguien que conoces que está bajo ataque en este momento y necesita escuchar este mensaje. Sé el canal de bendición para esa persona. Recuerda, la guerra ya fue ganada en la cruz. Tu papel no es ganar la guerra, es hacer cumplir la victoria que Cristo ya aseguró para ti. Sal de aquí no solo con información, sino con una transformación. Camina con tu cabeza en alto, no con arrogancia, sino con la santa audacia de alguien que sabe quién es y a quién sirve. Ve en paz, ve con fe y ve en victoria.